expresar mi punto de vista sobre este tema de la ley de integridad que ha estado publicada ya en el registro oficial. Así es, abogado. Coméntenos qué cambios trae para los trabajadores del sector público de nuestro país. Por ahí se habla de que se incrementan los años de jubilación a 5 años más. ¿Esto es real? ¿No es real? ¿Qué cambios o cuáles son esas diferencias con la anterior ley y la reformada actualmente? Adelante, doctor. Me recuerda esta ley a la famosa ley Trole, Trole uno y Trole 2. Quizás usted sea muy joven, no se ha de acordar, hace 20 años se dictó la ley Trole uno y Trole 2, que le dijeron así porque era especie de un tren y en cada vagón va llevando una ley. Reformaron diferentes cuerpos legales en aquella época en que empezaba la dolarización y después fue impugnada en la Corte Constitucional y no dejó de operar más. Esta ley va a correr el mismo riesgo y el mismo peligro porque consagra derechos que constituyen regresividad, anulación, menoscabo y también una vulneración a derechos adquiridos, irrenunciables y tangibles de los servidores públicos, en especial a los del área de la educación, de la salud y de los servicios básicos, como por ejemplo el servicio eléctrico. Consecuentemente, está condenada a ser impugnada en la Corte Constitucional y a dejar sin efecto todas aquellas disposiciones, regulaciones que han afectado o van a afectar al gran conglomerado de los servidores públicos, que son más de 250.000 a nivel nacional, y de esa forma restaurarles sus derechos que pretenden ser vulnerados mediante la aplicación de esta ley. Con 8 minutos, doctor. Entrando ya a la reforma como tal, le vuelvo a consultar. ¿Se incrementa o no se incrementan estos 5 años? Por ejemplo, la UNE leía el día de hoy van a presentar una demanda de inconstitucionalidad específicamente con este artículo. La ley dispone que todos los servidores públicos, específicamente en el área de la educación, que quieran jubilarse, en este momento ya no lo pueden hacer si tienen 60 años y 30 años de aporte. Tienen que esperar hasta los 65 años si quieren gozar del beneficio del bono compensativo económico que recibían los maestros al jubilarse. Es decir, pierden un beneficio económico y postergan su derecho al descanso, al jubileo, porque nadie va a perder 40, 50.000 dólares y lo que van a hacer es esperar 5 años más o 3 años más. Consecuentemente, sí es una regresión de derecho y está afectando a los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad. Sí es real eso, tiene que esperar 65 años para gozar del bono compensatorio económico. Ahora, ¿esto afectaría, doctor, a la jubilación de los educadores? Por supuesto, el goce de la jubilación de los maestros va a estar afectado. Muchos están enfermos, con enfermedades vulnerables y catastróficas, con cáncer y muchas otras diabéticas catalogadas por el propio Ministerio de Salud Pública como catastróficas, vulnerables, degenerativas y que merecen un trato especial de acuerdo a nuestra Constitución porque son grupos vulnerables que deben de tener una atención prioritaria, tanto en el área de la educación como en el área de la salud. Y van a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para seguir laborando incluso en zonas peligrosas, como ya ha denunciado la UNE, que están siendo vacunados los maestros, arriesgando su vida, y de esa forma, esas son tensiones, esas son actitudes que el maestro ya no puede soportar. Y muchos que en este momento ya deberían estar preparando su jubilación para retirarse a su hogar, no lo pueden hacer porque pierden los 50.000. Yo pregunto, ¿qué ser humano va a perder 50.000 o 40.000 o 30.000 dólares en una situación caótica? Van a seguir laborando pues, en situación de riesgo y de peligro, pues, para por lo menos con ese dinero
sustentarse algunos años más de vida. Entonces ya no van a presentar sus peticiones de jubilación al Seguro Social. 8:11, doctor Pedro Cruz, y sobre de la posibilidad de reingresar al sector público sin devolver la indemnización, ¿cómo analizar esto de aquí también, esta reforma? Mire, ya eso ya está regulado, que la situación, acuérdense ustedes, que siempre es bueno la historia, no desmemoriarnos. El presidente a veces está engañado, no le pasan bien las situaciones como son legales, y él habla del nuevo país. Claro, señor presidente, estamos de acuerdo. Todos debemos hablar de un nuevo país, pero no haciéndolo del viejo país. Yo le hablé del trole, la ley trole, parecida a la ley que acaban de promulgar la Asamblea Nacional. Eso era del viejo país. Y el nuevo país está adoptando la misma forma de legislar en contra de derechos adquiridos irrenunciables. Ahora, el viejo país, ¿qué hizo con los servidores públicos? Acordémonos, el decreto famoso 813, renuncia voluntaria con indemnización. Hoy se quiere hacer lo mismo. Y hay hartísimos juicios contra el Estado ecuatoriano, porque después de más de 12 años, las dos máximas cortes de administración de justicia, en la esfera judicial ordinaria y en la esfera constitucional garantista, declararon nulo ese oprobioso decreto ejecutivo 813, que ese viejo país lo tamizó, lo legalizó y lo introdujo en la LOCEP, legalizando ese atropello a los derechos adquiridos, irrenunciables, intangibles, imprescriptibles de los trabajadores públicos. Después de 12 años, las dos cortes le dicen, un momentito, ese decreto es nulo, de nulidad absoluta. Y ya la Corte Constitucional en el 2020 lo había dicho así, pero no respetaban. Seguían despidiendo con el decreto 813. La Corte Nacional de Justicia ha salido por su fuero y ha dicho, un momento, ya no se puede renunciar obligándolo a que coja una indemnización sin necesidad de tu firma en un papel llamado renuncia. Ahora le toca a la función judicial hacer efectiva esa realidad a favor de los más de 15.000 afectados a nivel nacional. Hoy se quiere hacer lo mismo en el nuevo país. No es posible, señor presidente, con el debido respeto. No lo han informado bien, no lo han asesorado bien y está atropellando derechos humanos fundamentales como lo hizo el viejo país. Y hay un informe de la OIT, miren, el caso 2684, en la que al viejo país lo observaron y le dijeron que las conquistas laborales en contratos colectivos no se pueden anular vía decreto, no se pueden anular vía Contraloría General del Estado, no se pueden anular vía pronunciamiento de la Procuraduría, no se pueden anular en forma unilateral y motivada, como lo ha hecho el viejo país, que ya lo hizo. Y por eso que al viejo país, la OIT le dijo, stop, usted no puede seguir, usted es juez y parte. Y si usted considera que esas cláusulas en los contratos colectivos, con sueldos excesivos, con beneficios exclusivos, no merecen seguir en un contrato colectivo, no es usted, señor presidente, señores ministros de Estado, señor Contralor, señor Procurador del Estado, los que pueden anular esos derechos. Tienen que hacerlo en la vía judicial ordinaria, ir ante un juez competente. Entonces, el viejo país ya fue observado por la OIT y el país está en rojo en la OIT. En la última sesión anual le han hecho varias fuertes y muy puntuales observaciones a la política laboral del gobierno. Y tienen hasta el 1 de septiembre que responder ante la OIT qué está pasando con los contratos colectivos en el sector público, qué está pasando con esos pronunciamientos de descontarles en el rol de pago
de los servidores públicos de CENEL dineros que son remuneraciones, que son prohibidos de retención, salvo en caso de pensiones jubilares o porque él mismo lo autorice. Y está vulnerando el convenio 95 de la OIT que protege la integridad en el pago de las remuneraciones. Y ya van muriendo 2 trabajadores en él. ¿Cuánto más quisieran que se mueran en el nuevo país aplicando las mismas tácticas del viejo país? No, hay que rectificar, señor presidente. Hay que llamar al diálogo social. Como dice la OIT que le dijo al viejo país, siéntate a renegociar, pero no le quites el contrato colectivo porque estarías vulnerando el convenio 87 y 98 de la OIT y estarías discriminando a los trabajadores y empleados del sector público y estarías vulnerando el convenio 111 de la OIT. Entonces, infórmame hasta el 1 de septiembre qué vas a hacer con esa situación, si vas a entrar a dialogar y a negociar. Y veo que ya lo han hecho con CNT. Espero que con CENEL también lo haga, porque la administración de CENEL está obrando como juez y como parte. Está quitando, reteniendo salarios que nadie le ha ordenado. Nadie le ha ordenado. Ningún juez ordinario ni la Corte Constitucional le ha ordenado que retenga salario. Y ya lleva febrero, marzo, abril, mayo y creo que hasta ahora en junio que le está reteniendo salarios de una supuesta deuda que deben los trabajadores a CENEL. Cuando no es deuda, señores CENEL, son remuneraciones que venían recibiendo en forma normal y permanente. Todos esos beneficios pactados en el contrato colectivo formaban parte de la remuneración y de acuerdo al artículo 95 y 111 de la OIT no pueden ser reconocidos, menoscabados y vulnerados o quitados en forma unilateral y arbitraria, sin orden judicial. Ni la misma Corte Constitucional le dijo al gerente CENEL, descuéntame y cóbrame de esta forma. Y ese juicio ni siquiera ha entrado a la etapa de ejecución y ellos están haciendo juez y parte, es decir, contraviniendo lo que ya dijo la OIT. 8:18. Abogado, continuando con el análisis de esta ley de integridad pública en cuanto al sector público del país, la estabilidad de los servidores públicos también dependerá de la excelencia, de la calificación. Muchas veces, doctor, y creo que la mayoría de ecuatorianos no se siente satisfecho con los funcionarios públicos de nuestro país, independientemente de cuál sea la empresa a la que pertenecen. Pero, ¿cómo usted analiza esto? Veía que la mayoría aplaude esta decisión, pero ¿cómo usted la analiza? La estabilidad de los servidores públicos dependerá de la calificación, de la excelencia que reciban. Doctor. Mire, amiga periodista, siempre ha habido la calificación a los servidores públicos. Yo he estado en 2 ministerios muy importantes, el Ministerio de Gobierno y en el Ministerio del Trabajo, donde llegué a ser hasta subsecretario de jefe de inspectores. Siempre se ha calificado la función de los servidores públicos anualmente. Anualmente se los calificaba. Ahora va a ser semestralmente, con reglamentaciones más estrictas. De aquel que no supere esas calificaciones, sin sumario administrativo, se lo va a mandar al desempleo, a la desocupación, violando la garantía del artículo 76 constitucional que habla de un debido proceso y de un derecho a la defensa. Entonces aquí falta el reglamento. En el reglamento tiene que decirse el proceso de desvinculación por deficiente actuación o falta de probidad o conducta inmoral del servidor público, violatoria de los reglamentos internos, y este es otro caso muy importante, señora periodista, que me hace acordar. Preguntémonos, ¿cuántas entidades públicas tienen reglamento interno legalmente aprobado por el Ministerio del Trabajo? Yo las he enfrentado a las muchas entidades públicas. ¿Y sabe lo que me presentan? Estatutos internos, resoluciones internas del directorio. Y justamente se va a legalizar esa actitud arbitraria, ilegal e inconstitucional de darle a los directorios la facultad de desvincular a los servidores públicos que no pasan un examen, que muchas veces puede estar hecho con malicia o con preguntas capciosas. Entonces, el directorio se va a constituir
en el juez y parte de lo que va a calificar el examen del servidor público cada 6 meses. Ya no van a ir al Ministerio del Trabajo con sumario. Grave. ¿Cómo se va a defender el servidor público? ¿Cómo va a ejercer su derecho a un debido proceso? Entonces está la estabilidad en un hilo, pendiendo de la resolución de un directorio y anulando sus derechos a la defensa. 8:22 abogado. Para concluir, entonces se vulneran los derechos de los servidores públicos con estas reformas que se han hecho a la Ley de Integridad Pública. Sí, son disposiciones regresivas. Cuando en materia laboral y constitucional las disposiciones y los principios son progresivos, son indubio pro homines, a favor del hombre, a favor del ciudadano y el servidor público. Acordémonos un poquito de historia. Venía el velasquismo y votaba a todos los funcionarios públicos y ponían a su gente velasquista. Venía el cefepismo y votaba a todos los servidores públicos, arrocemenistas, velasquistas y ponían los cefepistas. Y así ha venido ocurriendo en el viejo país. Cada gobierno, cada presidente de cualquier color, azul, rojo, amarillo, verde, morado, se creía dueño de la administración pública y votaba a los servidores públicos. Pero de un tiempo para acá, hace más de 20 años, se ha venido estableciendo principios básicos en la administración pública: la sostenibilidad, el respeto a la estabilidad, la profesionalización, la tecnificación, la solidaridad, y al funcionario público hay que prepararlo, excepto aquellos que infringen la ley y los reglamentos que con justa razón deben ser separados, porque el ciudadano no puede ser afectado por un servicio malo, pésimo. Pero esa es la excepción de la regla. El mal funcionario es la excepción de la regla. La regla es la estabilidad, tu formación profesional, técnica, académica, humanística de servicio al público. Ese es el principio. Acá se está legislando con la regla y no con los principios. Algo que hay que dejar bien establecido. Se parte de las excepciones y no de la regla. Entonces allí sí se está transgrediendo derechos irrenunciables y tangibles de los servidores públicos. Perfecto. 8:24. Le queremos agradecer, doctor Pedro Cruz, experto en Derecho Laboral, sobre el análisis de esta Ley de Integridad Pública en cuanto a la estabilidad de los servidores públicos de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por su experticia el día de hoy. ¿Me permite una exhortación al señor presidente de la República? Adelante. Señor presidente de la República, si usted no tiene este informe de la OIT, pídamelo, yo se lo hago llegar para que usted vea que la OIT ya tiene un pronunciamiento del viejo país que le puede afectar a usted, que ha dicho que vamos a estar en un nuevo país. Y con gusto le haré llegar ese pronunciamiento de la OIT, porque usted tiene hasta el 1 de septiembre que informar de todas las denuncias que se le han hecho en la OIT en esta sesión anual. Con gusto, señor presidente. No estamos aquí para confrontar, estamos para conversar, analizar dentro del marco de la ley y la Constitución para que no se afecten los derechos de los servidores públicos, específicamente en el campo de la educación, de la salud y de la electrificación representada por los trabajadores en él que están siendo atropellados en forma inhumana e ilegal e inconstitucional. Gracias. Gracias a usted, doctor Pedro Cruz, por ese importante análisis que nos ha dado el día de hoy. Que tenga excelente día. 8:25. Galito, nos vamos ahora.